Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Em, Espero se encuentren muy bien. En la sesión de hoy vamos a abordar el tema de las neuronas, que se nos había quedado pendiente, ¿vale? Primero que nada, pues tenemos que saber cómo fue ese descubrimiento que tuvieron hacia las neuronas, ¿ok? En este caso vamos a empezar con un poquito de historia. Él es Santiago Ramón Cajal. Él es un médico español, bueno, fue un médico español que se especializó en histología y anatomía patológica. En este caso, él realizó diferentes investigaciones acerca sobre eh, mecanismos que fueran o que hablaran específicamente sobre la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas, así como cómo estaba basado este tejido cerebral y cómo estaba compuesto. Él determinó en algún momento que el tejido cerebral estaba compuesto por células individuales. Con esta investigación que él realizó, bueno, llegó a ganarse en conjunto con Camillo Golgi el Premio Nobel en Medicina en 1906 sobre su trabajo acerca de las estructuras y el sistema nervioso. Bueno, en este caso, durante el siglo XIX, él logró descubrir por primera vez cuáles fueron los diferentes tipos de neuronas y cómo era la forma en la que se encontraban. Él de hecho pudo dar a conocer que esta forma estaban aisladas, ¿no? Y a su vez también, pues, debido a esas investigaciones, él se planteaba que el sistema nervioso estaba constituido por neuronas individuales. No era una sola neurona que tuviera ramificaciones, sino que estaba constituido de manera individual para cada uno de los lóbulos. Ajá. Bueno, en este caso debemos comprender primero que nada, antes de entrar a toda la parte del cerebro, cuál es la definición de neurona. Ajá. En este caso, las neuronas son unas células que tienen una capacidad. ¿Cuál va a ser la principal capacidad que van a tener las neuronas? Bueno, principalmente es la de transmitir el impulso nervioso en forma de corriente eléctrica. Ajá. Pero, ¿qué otra capacidad pueden hacer las neuronas? Tienen la capacidad de recibir, de procesar la información, ajá, mediante impulsos nerviosos. En este caso, a los impulsos nerviosos, lógicamente van a pasar como corriente eléctrica, pero también vamos a encontrar textos donde nos va a decir que estos impulsos nerviosos también pueden ser conocidos como potencial en acción o potencial de acción. Ajá. Estos impulsos nerviosos lo que hacen es que va a pasar por cada uno de los sentidos de acuerdo a las uniones. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con estas uniones. En el caso de las neuronas, se calcula que aproximadamente se tienen entre 100.000 millones y 1.000.000 de millones de neuronas en el sistema nervioso. Cuando nosotros nacemos tenemos un porcentaje de estas células. Sin embargo, mientras nosotros crecemos, existe la muerte de estas neuronas por diversos factores. No necesariamente tiene que ver algún accidente para que exista esta muerte de esta neurona. Otra característica que podemos conocer acerca de las neuronas es que estas, aunque ustedes no lo crean, pueden o tienen una estructura en común. Como todas las células, las neuronas se van a encontrar envueltas en diferentes membranas plasmáticas. En este caso, tienen una estructura y también tienen unas características y tienen una categorización, cada una de estas. Son principalmente las células que van a componer el sistema nervioso. Ajá. Y, perdón. En este caso, también vamos a abordar poco a poco las características de las neuronas. Se considera a las neuronas como una unidad funcional y estructural básica del sistema nervioso. Por eso les comento que solamente las encontramos ahí.
Son también células especializadas, tienen una función en específico. Recordemos que al inicio de las primeras sesiones yo les decía que vamos a hablar mucho sobre función, sobre estructura, sobre bases y sobre patologías. Bueno, en este caso, las células, las neuronas, tienen una función y tienen una estructura en específico. Cada una de estas células nerviosas va a estar conectada a miles de otras células nerviosas a través de axones y dendritas. Ahorita vamos a ver la parte de su estructura. Y estas a la vez van a estar rodeadas entre otras células para que tengan esa especie como de protección entre cada una de ellas. Un grupo de neuronas lo que va a generar en nuestro cerebro es que tienen una función en específico, tienen un trabajo en especial. Por ejemplo, un grupo de neuronas puede ayudarnos en cuestión del pensamiento, del aprendizaje, de la memoria y de la recepción de información, en este caso ya sea sensorial o verbal. Y todos estos procesos pueden funcionar ya sea en conjunto, sin ninguna dificultad. Esa es una de sus funciones. Ahora, las neuronas cerebrales pueden vivir hasta 100 años. Sin ningún problema. En un adulto, cuando las neuronas, en este caso, ya se atrofian debido a enfermedades o lesiones que posteriormente les vamos a ver, estas ya no pueden regenerarse debido a esa enfermedad o a esa lesión. En algunas regiones cerebrales pueden nacer neuronas nuevas, aunque sea un cerebro ya de una persona adulta. Eso sí puede suceder, pero que exista una regeneración, no. ¿Puede haber el apoyo entre neuronas para una que tenga alguna dificultad? Sí, pero estas no se pueden regenerar. Ahora, vamos a ver la estructura de la neurona. En este caso, estos son las partes de la neurona. Tenemos por acá dendrita, núcleo, axón, cuerpo celular, vainas de mielina, nodo de Ranvier, célula de Schwann y terminal del axón. Cada una de estas, bueno, la vamos a explicar. Yo les había comentado que en su apartado de recursos en la plataforma, ustedes podían encontrar los diversos esquemas para que ustedes fueran, si querían, haciendo ahí mismo sus anotaciones o por si alguien es muy visual, pueda ocuparlos utilizando diferentes colores o plumines o lo que ustedes quieran. Podrían utilizarlo así. Entonces, ¿cuáles son las características de las neuronas? En este caso vamos a empezar con el cuerpo celular, todo esto de aquí, todo, el cuerpo celular. El cuerpo celular también se conoce como soma. Esta va a ser la parte principal de la neurona. En esta parte en específico es donde se va a encontrar el ADN. Ay, perdón, ustedes disculparán. Bueno, en el cuerpo celular, este cuerpo lo que va a incluir también va a ser el núcleo. En este espacio, como les comento, aparte de que se encuentra el ADN, en este espacio es donde se fabrican las moléculas y se realizan las actividades más importantes para mantener la vida de la neurona y cuidar las funciones de la célula nerviosa. En el caso de el axón, que sería esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, para acá, por eso de este lado tenemos la terminal del axón, sería esta parte de aquí. En el axón, lo que nosotros vamos a tener, o es como si fuera, lo vamos a observar de esa manera, como si fuera la prolongación o la extensión de la neurona. Es como si nosotros tuviéramos un cable de luz.
sería todo esto de aquí. Si nosotros le quitáramos esa parte de plástico que tiene la neurona, bueno, nosotros hemos visto un cable. Si nosotros le quitamos esa parte de plástico, por adentro tenemos varias o diferentes filamentos, diferentes fibras. En este caso, por eso les digo, sería como un cable, la parte del axón. Acá tenemos la salida de la terminal del axón. Entonces sería la prolongación o la extensión. En este caso, el axón es una fibra nerviosa que se va a encargar de transmitir las señales eléctricas entre las neuronas. Ajá. Como ya se los había comentado, los axones tienen terminales nerviosas que al final o al finalizar, estos lo que van a hacer son las uniones, esas transmisiones, y a su vez estos, para que tengan esa función, van a necesitar algo que se llaman vainas de mielina. Ajá. En este caso, las vainas de mielina lo que van a hacer es agilizar, que serían estas, son estas amarillas, van a agilizar y van a facilitar la transmisión de información. En este caso, también las vainas de mielina están principalmente formadas por proteínas y por lípidos. Estas vainas se encuentran alrededor del axón. Y tienen la capacidad de transmitir los impulsos nerviosos. ¿Cómo se van a transmitir? Bueno, nosotros pensaríamos que, como les di el ejemplo del cable, lo que pasaría es que el axón lanza el impulso nervioso para acá y sale en este caso hacia la conexión de otra neurona. Sin embargo, eso no es lo que sucede. En las neuronas, el impulso sale y lo que hace es que brinca entre cada una de las vainas de mielina, como si tomara un atajo. Brinca entre cada una de ellas hasta llegar a las terminales del axón. Eso es lo que hace el impulso nervioso. En este caso, cuando nosotros, por ejemplo, yo una vez les comentaba, no me acuerdo si les dije al inicio, que cuando nosotros tenemos muchos dolores de cabeza o tenemos migraña o tenemos mucho estrés, muchas de las veces tenemos ese pequeño temblor, ese salto en los párpados, en las mejillas, en el labio, en la parte de la quijada, tenemos a lo mejor un movimiento en las manos. Lo que pasa es de que, al igual como si fuera un cable, bueno, nuestras vainas de mielina, estas de aquí, tienden a desgastarse. Cuando estas se desgastan, lógicamente es como si tuviéramos un impulso, el que les digo que brinca, pero ya directamente con el cable es como si nuestro cablecito se estuviera pelando. Estamos haciendo como un pequeño cortocircuito. Eso es lo que nos pasa. Por eso, cuando tenemos altos índices de estrés, cuando existen migrañas muy agudas, cuando existen movimientos involuntarios, se recomienda luego ir al médico, porque lo que pasa es que tienes un desgaste de estas. Te van a dar medicamento para que estas no se van a regenerar, pero si vas a evitar que siga el desgaste, la disminución va a ser menor. Entonces, a eso se debe. Ahora, aquí, ¿cuál es la otra? Después de que hacen ese salto, bueno, ¿de quién nos vamos a ayudar también? De la célula de Schwann. En este caso, la célula de Schwann son pequeñas células que se encuentran situadas en el sistema nervioso periférico. Y estas principalmente se van a encargar de acompañar durante todo su desarrollo y crecimiento a la neurona. Estas se van a encontrar, estas de aquí, se van a encontrar recubriendo las ramificaciones de los axones en la neurona y van a funcionar como un aislante.
Es como si nosotros le hubiéramos puesto cintita de este lado. Van a funcionar como un aislante. Ajá. En el caso del nódulo de Ranvier, que sería este espacio que existe entre cada una de las vainas de mielina, ajá, o que existe entre la prolongación del axón, va a ser el espacio, ajá, justo que necesitan en sí para la transmisión del impulso, lo que les decía del salto, y que este a su vez no se pierda. La principal función de este nodo es facilitar la conducción y optimizar, el consumo energético. Esa es la principal función que tiene. En el caso de las dendritas, porque las dendritas me las salté, las dendritas son como si fueran, son más bien las terminaciones nerviosas que salen del soma. Recordemos que este se llama núcleo, cuerpo celular o soma. Son las que salen del soma como principalmente, así. Hay otras que ahorita que veamos los tipos de neuronas los vamos a ver. Su principal función es la recepción de información. Y estas nos van a ayudar a la comunicación entre las neuronas, ya sea acá o ya sea por acá. ¿Vale? Ahora, vamos a ver los tipos de neuronas. En este caso vamos a encontrar 4 tipos de neuronas. Las neuronas se van a dividir ya sea de acuerdo a su forma o a su función. En este caso, esta que tenemos aquí es la neurona bipolar. La bipolar, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, va a tener 2 prolongaciones. Esas prolongaciones van a tener, es decir, las de entrada van a ser, van a ser las dendritas, que serían estas de acá. Y las de salidas van a ser los axones. Principalmente de qué se encargan o cuál es su principal función de las neuronas, en este caso de la tipo bipolar. La tipo bipolar lo que va a hacer es que esta se va a encargar principalmente de cuestiones de la vista, del sentido del equilibrio, pero en cuestiones de nariz y oído. El equilibrio se encuentra en el oído. Entonces, la neurona bipolar se va a encargar de eso. Ahora, en esta de acá, en la unipolar, lo que vamos a tener es principalmente, tenemos una entrada otra vez y una salida. Las neuronas unipolares son propiamente de animales invertebrados, es decir, los humanos no las tenemos. Las neuronas unipolares son neuronas más sencillas en cuanto a su estructura, pues en este caso el soma, aquí recordemos, soma no tiene dendritas, no directamente, está fuera, si se dan cuenta. Y en este caso el que cumple la función de transmitir los impulsos eléctricos es el axón. En este caso, ¿cómo detectar la presencia de neurotransmisores? Se va a encargar principalmente de controlar las secreciones sudoríparas y la contractibilidad del músculo. En este caso, si fuera liso. Pero, recordemos nuevamente, solamente se encuentra en animales invertebrados. En el caso de las neuronas multipolares, que es como el ejemplo que les puse para la explicación de la estructura
de la neurona son más abundantes. En este caso, la morfología que tienen es nuevamente núcleo, soma, dendritas, axón, terminales de axón. En este caso, las multipolares solamente tienen un axón que se va a encargar de transmitir las señales eléctricas y va a tener muchas dendritas encargadas de captar los neurotransmisores. Principalmente estas se van a encontrar en la médula espinal. Solamente tiene una salida y se va a encargar, en este caso, por estar en la médula espinal, tanto de todo lo que tenga que ver con el tacto y con el movimiento. Las piramidales, estas solamente se van a encontrar en la corteza cerebral. Al inicio les decía que se van a dividir por el tipo de neuronas según su morfología. En este caso son estas, de acuerdo a su función, que es ahorita la que vamos a ver. Solamente se va a encontrar en la corteza cerebral y se va a hacer cargo de las cuestiones motoras del cuerpo. Esto lo que va a hacer es que totalmente va a hacer la transmisión general de los impulsos eléctricos para que otra reciba la información. Todas estas neuronas se van a encargar de todo eso. En el caso de las neuronas que les comentaba según su función, déjenme que cambio, que sería la fisiología de las neuronas. Recordemos que la palabra fisiología hace referencia a la función. Bueno, tenemos este esquema. Alguna vez en algún momento nosotros hemos visto, a lo mejor porque nos ha tocado en el médico o porque hemos visto una película que utilizan esta especie como de martillo, pegan en la rodilla y hace un reflejo, hace una patada. Todo esto tiene que ver meramente con las neuronas. ¿Cuál es la función? Nosotros aquí podemos ver la rótula, esta es una pierna y tengo estas conexiones nerviosas a través del músculo hacia una neurona sensitiva, hacia una neurona motora, que a su vez se conecta a la sustancia gris, a la sustancia blanca, hay una interneurona y la médula espinal. Si nos regresamos, decía yo que las neuronas piramidales se encuentran específicamente en la médula espinal y son las encargadas del movimiento. De ahí me voy hacia acá, ¿vale? Las neuronas, de acuerdo a su fisiología o de acuerdo a su función, tienen que cumplir, valga la redundancia, una función de transmitir señales químicas. Aunque básicamente esta finalidad puede variar. ¿Por qué? Porque se van a clasificar en las que les mencioné. En este caso, las neuronas sensitivas o las neuronas sensoriales van a ser aquellas neuronas que se van a encargar de transmitir las señales eléctricas desde los órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central. En este caso, hacia el cerebro. Estas neuronas lo que van a hacer es que partiendo del órgano, es decir, ya sea de la vista, del olfato, del tacto, del gusto, del oído, de donde sea, lo que van a hacer es enviarle la información al cerebro para que éste las pueda interpretar. Esa es la función que va a tener una neurona sensitiva. En este caso se encarga de los estímulos externos. Todo lo que tenga que ver con la parte de la sensibilidad, por eso les hacía mención de los sentidos. En el caso de las neuronas motoras, o las motoneuronas, porque a veces se va a escuchar también eso, las neuronas motoras, lo que van a hacer es que estas van a tener un flujo a la inversa. La neurona sensitiva lo que va a hacer es la parte de la sensación, lo manda al cerebro y este recibe la información y la interpreta. Una vez que es interpretada, viene de regreso, pasa por la neurona motora. En este caso, ya que se envió la información al sistema nervioso y los órganos ya, digamos, ya sabemos hacia dónde va, los órganos y los tejidos encargados de ese movimiento, ya sea voluntario o involuntario, tienen que generarlo.
Las neuronas motoras lo que van a permitir es que nosotros podamos mover la pierna, cuando nosotros lo deseemos, o que el corazón lata sin que nosotros lo pensemos. En este caso, por eso les digo, sea voluntario o involuntario. Voluntario sería que tengo yo un reflejo, mando esa sensación, neurona sensitiva, se va a mi sistema nervioso central, en este caso llega al cerebro, lo interpreta, viene de regreso, neurona motora lo relaciona y sabe que tiene que mover los músculos de la pierna para que esto sea el reflejo. Esa es la función que se tiene. En el caso de las interneuronas, lo que van a hacer es básicamente la conexión entre las sensitivas y las motoras. Es la percepción, tiene en este caso el flujo de información que solamente se va a dar entre la neurona sensitiva, que es la que manda la información, y la neurona motora, que es la que la va a recibir. Naturalmente, van a intervenir diferentes procesos como la parte del pensamiento, los recuerdos, los reflejos que les digo, actos voluntarios o involuntarios, la parte del razonamiento. Eso tiene que ver con las interneuronas. Entonces, las primeras 4 que les enseñé son los tipos de neuronas de acuerdo a su morfología. Y estas que les estoy diciendo ahorita van a ser de acuerdo a su fisiología, a la función que hacen esas neuronas. También nos vamos a encontrar con otras neuronas o otros nombres de esas neuronas. También se los voy a decir para que no nos vaya a quedar la duda. En este caso, a las sensitivas en algunas ocasiones también las vamos a escuchar como neuronas aferentes, y a las neuronas motoras como eferentes, pero son exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora, una vez que conocemos la parte de la estructura, la función y las características que se tienen con las neuronas, vamos a hablar sobre la sinapsis. En el caso de la sinapsis de las neuronas, principalmente, ¿qué es la sinapsis? Bueno, es aquella comunicación que existe entre las neuronas de manera química. Yo les decía que los neurotransmisores nos ayudan en la parte del cerebro para que exista el flujo sobre ciertas cuestiones químicas en él. En este caso, la sinapsis lo que se ayuda más bien de los neurotransmisores para generar esa comunicación. Esta sinapsis se puede dar, o más bien se tiene que dar entre una neurona sensorial y una neurona motora. Va a existir una unión entre estas dos neuronas y a esa unión, estoy hablando de una cuestión como no tan textual, ¿no? Porque una sinapsis, no se une, no es que las dos neuronas se toquen. Va a existir un espacio entre esas dos, las cuales lo que va a provocar es que, paso 1, va a existir un impulso nervioso entre el cuerpo celular, recordemos el cuerpo celular, y este se va a dar hasta el axón, hasta las terminales del axón. Después, mediante los neurotransmisores, lo que va a ocurrir es que va a existir un impulso nervioso. Este impulso nervioso, recordemos que va a pasar entre los espacios, entre las vainas de mielina, los nodos, y este espacio va a llegar a que se haga la cuestión presináptica. Al igual que en las otras, en la morfología y en la fisiología, están los tipos de neuronas de acuerdo a los tipos de sinapsis. En esta parte, lo que hace es que básicamente es excitar la funcionalidad de las neuronas como inhibirlas, o sea, puede aumentarlas o disminuirlas. Pero las neuronas no pueden estar evitando constantemente esta información o esta señal que se tiene. También se deben de hacer como una pausa. Por lo tanto, hay neuronas que con ciertas conexiones lo que van a hacer es conseguir hacer que otras se exciten o
que empiecen a enviar esos impulsos al sistema nervioso central o a los órganos motores, mientras que otras lo que van a hacer va a ser frenar a las demás para que no se sobreexciten y estas siempre estén de manera activa. De acuerdo a esos, tenemos a las neuronas excitatorias. Las neuronas excitatorias, bueno, son aquellas neuronas cuya sinapsis va enfocada a la que en este caso a la siguiente neurona que sigue en la red, es decir, en la que se va a activar, y que esta a su vez siga transmitiendo un impulso eléctrico para continuar el envío de la información. Es decir, estas neuronas van a producir unos neurotransmisores que van a actuar como detonantes de la función de la neurona siguiente. Si lo vemos con este ejemplo, empezaría aquí, manda neurotransmisor, se va para acá, aquí está la presináptica, se une, hace sinapsis y viaja para acá. Entonces, va a hacer esa función. Después tenemos las neuronas inhibitorias. Estas neuronas son aquellas cuya sinapsis va enfocada a la siguiente neurona de la red y que ésta siga de manera inactiva y que deje de estar excitada. Las neuronas inhibitorias van a ser aquellas o son las que fabrican los neurotransmisores que van a actuar como calmantes para las siguientes neuronas, es decir, frenan su actividad y evitan que éstas se exciten. Y las otras son las neuronas moduladoras. En el caso de las neuronas moduladoras, estas no se excitan y no inhiben la funcionalidad de otras neuronas, sino que se van a encargar de regular el modo en el que éstas realizan la sinapsis. En este caso se encargarían de controlar la manera en la que las otras neuronas se van a comunicar entre sí. Entonces, estas tres últimas que les mencioné son de acuerdo al tipo de sinapsis, el tipo de neuronas que se van a manejar. ¿Ok? Entonces, me voy a regresar para que no nos quedemos tan en blanquito. Esto sería la parte de las neuronas. En caso de que ustedes lleguen a tener alguna duda sobre el tema, voy a dejar un espacio de foro en la parte de abajo de su video para que ustedes puedan mandarme todas sus dudas. Las voy consultando y pues nos vemos en la clase el día sábado. Que tengan una bonita tarde.